El derecho es la razón universal, la suprema razón fundada en la naturaleza misma de las cosas. Las leyes son o deben ser el derecho reducido a reglas positivas. El derecho es moralmente obligatorio, pero por sí solo no lleva consigo coacción ninguna. Él dirige, las leyes ordenan, sirve de brújula y las leyes de compás. Hola, mi nombre es Aline Michelle Curiel Brindis. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho. Soy del octavo semestre de la terminal Seguridad entre Particulares. Y el objeto de este video es realizar nuestro examen ordinario de la Unidad de Aprendizaje de Derecho Internacional Privado. El tema a desarrollar son las fuentes del derecho, así que vamos a empezar con el video. King since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. Concepto y clasificación. Comenzaremos definiendo la palabra fuente. Recordemos que esta palabra deriva del latín fontis o fons, y básicamente significa el manantial de agua que brota de la tierra y que, bueno, se aplica metafóricamente a la ciencia del derecho. De esta manera, pues estamos aludiendo a el origen de las normas jurídicas. En semestres anteriores ya pudimos analizar lo que es una fuente del derecho y cómo se clasifican. Entonces, recordemos que estas se clasifican de la siguiente manera. Tenemos las fuentes formales, tenemos las fuentes reales y tenemos las fuentes históricas. Por fuentes formales vamos a entender a la manera en cómo, bueno, se engendra lo que es la norma jurídica y, bueno, nos dice que esta puede nacer bajo la forma de una ley, de una regla que sea considerada consuetudinaria o de un precedente jurisprudencial. En el caso de las fuentes reales, bueno, estas van a ser constituidas por elementos que derivan de situaciones sociológicas, políticas, económicas o religiosas. Y finalmente, en el caso de las fuentes históricas, van a ser aquellos textos jurídicos que estuvieron vigentes en algún momento, pero que, bueno, con el paso del tiempo perdieron su vigencia, sin embargo, contribuyeron a la creación de nuevas normas jurídicas. Fuentes del derecho internacional privado. Las fuentes del derecho internacional privado se clasifican en fuentes nacionales, que, bueno, van a ser aquellas que podemos localizar en un solo ordenamiento jurídico vigente de un solo país, es decir, estamos hablando de su legislación, de su jurisprudencia o bien de su costumbre. Y por otro lado tenemos también las fuentes internacionales del derecho, en donde ya se incluyen normas jurídicas de diferentes estados. Fuentes nacionales. En esta clasificación, ya como mencionamos anteriormente, hablamos de la legislación, de la jurisprudencia o de la costumbre de un solo país. Sin embargo, también podemos diferenciar varios tipos de reglas jurídicas. Por ejemplo, tenemos leyes sustantivas, reglas adjetivas, reglas conflictuales o de aplicación inmediata. Recordemos que las normas del derecho internacional privado únicamente son normas de carácter conflictual, y, bueno, el proceso de creación de estas normas es únicamente de intervención nacional. Fuentes internacionales. Ya comentamos anteriormente que en este tipo de fuente no intervenía nada más un Estado, sino que intervenían más. Debemos entender a este tipo de fuente como aquella forma de crear normas jurídicas en donde no solamente se está obligando un Estado, sino que se obligan más. A este tipo de creación de normas nosotros lo conocemos como tratado internacional. Los temas más abordados en cuanto a tratados internacionales pudieran ser los relacionados con temas de tratados de extradición, tratados de nacionalidad, tratados de comercio, tratados respecto a derechos de autor o a propiedad, etc.
Conclusión. Desde mi punto de vista, aunque este tema parezca fácil, considero que debemos conocer primero la clasificación teórica, por así decirlo, de las fuentes del derecho, es decir, que ubiquemos qué son las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas del derecho, para que en el momento de analizar un tema, como lo es en este caso las fuentes del derecho internacional privado, sepamos a qué clasificación pertenecen, porque es importante que nosotros como estudiantes y en su momento como abogados podamos darle una clasificación a las leyes que tenemos que conocer para aplicarlas a determinado caso.